Vamos ahora a México. Con casi 95,000 personas en paradero desconocido, es uno de los países con más desaparecidos del mundo. Los sangrientos ajustes de cuentas entre grupos criminales, la llamada guerra contra el narco y el crimen organizado han hecho del país un campo de batalla en el que la desaparición forzada se ha convertido en un arma habitual. Miles de familias buscan a sus seres queridos con la esperanza de encontrarlos con vida. Otros simplemente se conforman con encontrar sus cuerpos. Grisel Pérez Rivera es una defensora de derechos humanos que lleva 8 meses desaparecida en México. Su madre pide ayuda para encontrarla y reprocha a las autoridades no hacer lo suficiente para esclarecer el caso. Para saber, por ejemplo, por qué, poco después de la desaparición de Grisel, varios desconocidos allanaron el albergue en donde su hija recibía mujeres víctimas de violencia de género. No les importa, no les interesa tener un expediente más. Ya para ellos es normal que se desaparezcan las personas. Y yo siento que no es así, no es así. Entonces no es tan normal lo que está pasando aquí en México. Concepción Rivera ha sido puesta bajo protección y no puede decir en qué ciudad vive. Como ella, en México miles de mujeres están en riesgo por buscar a sus seres queridos. En la localidad rural de Mixtlalcingo, en el estado de Morelos, estas activistas de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas esperan encontrar respuestas cerca de unas fosas comunes. O sea, estamos hablando de que, pues sí, son más de 20 cuerpos los que vamos a encontrar ahí, muchos más. No quisiera dar como una cifra exacta o subir mucho las expectativas, pero tenemos pues mucha esperanza de que encontremos a muchos de nuestros familiares aquí. Las brigadas de búsqueda existen en muchos estados mexicanos. Están conformadas en su inmensa mayoría por mujeres, madres, hermanas e hijas de desaparecidos. Buscan por su cuenta, aunque el Estado les ofrece a menudo escolta en regiones controladas por bandas criminales. Las causas de secuestros y presuntos asesinatos son diversas porque las desapariciones forzadas se han convertido en un arma común en México. Así lo denuncian estas activistas ante una misión del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que visita el país. Tengo 4 hijos desaparecidos en 2 eventos diferentes. Ellos trabajaban en la compra y venta de oro. Ya tenían casi 9 años trabajando en esto y nunca había pasado esto, ¿no? La llamada guerra contra el narco y el auge de los cárteles y otros grupos criminales han disparado el número de afectados en la última década. En México hay oficialmente 95,000 personas desaparecidas, aunque se estima que las cifras reales podrían ser mucho mayores. No todas las personas denuncian. Todas están asustadas, amedrentadas en sus localidades, en sus estados, y no denuncian. En mi pueblo hay más de 70 desaparecidos y la única denuncia que existe es la nuestra. En la jornada de búsqueda en Morelos se encontraron restos óseos de manos y pies. Un pequeño hallazgo que quizá para estas familias represente algo de certeza sobre qué pasó con sus seres queridos. Para conocer más detalles sobre este drama de las desapariciones en México, hablamos con nuestro compañero Isaac Risco, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Isaac, buenas tardes para ti. En los 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han desaparecido más de 20,000 personas. ¿Qué está haciendo AMLO para hacer frente a este problema? Hola, Carol. Bueno, el gobierno de AMLO ha hecho un gesto importante, que es el admitir que existe el problema. Ha hablado de una crisis, una pandemia por el alto número de desaparecidos. También se considera un hito que el gobierno haya permitido la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que venía pidiéndose hace muchos años y el gobierno anterior no lo había permitido. Ahora, es cierto que el problema sigue creciendo, la tendencia al aumento de casos de desapariciones forzadas es una constante desde el año 2006.
país. Eso no es necesariamente achacable al gobierno de AMLO, porque el problema de este país es que la desaparición forzada se ha convertido en un arma habitual para el combate entre bandas criminales y que también lo utilizan las fuerzas de seguridad, ¿no? Lo que sí es achacable a López Obrador es que sus problemas de austeridad han recortado los recursos para las fiscalías, para la protección de personas en peligro. Así lo denuncian al menos muchos activistas con las que hemos hablado estos días, ¿no? Eso se lo reprochan directamente al gobierno de López Obrador. Isaac, tú has hablado con familiares de algunos desaparecidos. ¿Qué te han dicho? ¿Qué tanto confían ellos en la gestión de las autoridades para encontrar a sus seres queridos? Hay poca confianza en las autoridades, hay mucha desconfianza, ¿no? Se desconfía por un lado de las autoridades locales, sobre todo, porque se acusa, en muchos casos están los policías, propios agentes de la ley, en pequeñas localidades, en varios estados de México, implicados en casos de desaparición. Activistas nos han hablado directamente, han acusado a la policía. También hay una desconfianza muy grande en la justicia, porque se cree que no se tramitan los casos con la suficiente velocidad, que también protegen a posibles implicados en los casos, ¿no? Y lo que hemos visto estos días es que los activistas, los familiares de estas personas desaparecidas ponen mucha esperanza, tienen muchas expectativas en la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Le han pedido directamente que intervengan y que fuercen al Estado mexicano a aumentar la protección de ellos. A propósito de esta visita, Isaac, tú también has acompañado la misión de Naciones Unidas que ha estado estos días en México. ¿Qué nos puedes contar sobre el trabajo que han realizado? Bueno, el comité estuvo compuesto, está compuesto por 10 personas. Estamos ahora aquí en la sede de la Comisión de Derechos Humanos, donde ellos van a presentar en breve un informe preliminar sobre lo que han visto estos días. Ellos han visitado varios estados de México, han hablado con familiares de personas afectadas, también con representantes de las instituciones. Han oído mucho, ¿no? Una cosa que hemos podido constatar es que las personas aquí necesitan, sobre todo las víctimas, ¿no? Necesitan hablar mucho. Se han tomado mucho tiempo para escuchar a las víctimas, ¿no? Una cosa también notable es que la agenda del Comité de Desaparición Forzada ha sido prácticamente secreta todos los días, se daba a conocer muy tarde por motivos de seguridad, que eso también habla un poco de la crisis de seguridad que vive este país. Isaac Risco en Ciudad de México, gracias por habernos acompañado y por contarnos detalles a propósito de este drama que viven muchas familias mexicanas.